Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre la libertad, que es el tema del mes. Y me gustaría, bueno, preguntar primero si alguien tiene algo que consultar sobre la libertad en estos días que estuvimos estudiando juntos, ya sea por las charlas anteriores o por lo que estuvimos viendo en el grupo de estudio. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o algún comentario, por ahí tuvo alguna realización durante el mes de estudio y algo que quiera comentar. Ok, entonces vamos a empezar. Hoy me gustaría como trabajar varios puntos dentro de la libertad en base a las charlas que ya se sucedieron. Y lo primero, confirmar. Varios puntos, vamos a ver. El primer punto que me gustaría ver es esta desconstrucción del concepto de libertad, ¿no? Porque si hacemos un sondeo de opinión o si salimos acá a Güemes, a una esquina de Güemes y hacemos una especie como de encuesta del público, si le preguntamos a la gente qué es la libertad, muchas personas van a decir muchas cosas distintas. Por supuesto que la individualidad va a dar distintas perspectivas. Pero estoy casi seguro que nadie va a decir responsabilidad. Estoy casi seguro, no puedo apostar porque soy Hare Krishna, pero estoy casi seguro que aunque hagamos un sondeo entre 100 personas, 150 personas, 200 personas, es muy poco probable que como sinónimo de libertad aparezca la palabra responsabilidad. Porque en nuestro imaginario occidental, la libertad es casi lo opuesto a la responsabilidad, ¿no? Es como el otro, es la otra vereda. Hare Krishna. Tome asiento. Hacer lo que quiera. Claro, ¿no? De hecho tenemos una cierta vinculación al concepto de libertad desde la irresponsabilidad, ¿no? Tipo como que la libertad significa que yo puedo hacer y como que no hay muchas consecuencias atadas a ese hacer. Pero por lo que vimos estudiando y por lo que hemos visto en nuestras escrituras y por lo que les han presentado los oradores de las semanas anteriores, vemos que en realidad, en conciencia de Krishna, libertad es en un sentido sinónimo de responsabilidad, ¿no? Y que solo vamos a ser libres en la medida que haya un cierto compromiso. Confirmado. Y esta vieja idea o este viejo paradigma que tenemos de libertad en realidad es algo más parecido a lo que se conoce como libertinaje, que es otra cosa, es tipo como vale todo, ¿no? El libertinaje significa que tipo, bueno, todo es válido, todo se puede hacer. Y eso es un poco la aproximación, el abordaje que solemos tener al concepto de libertad, ¿no? Que todo vale, todo sirve, todo puede ser, no hay demasiadas consecuencias a las acciones que voy a emprender, no tengo que ejercer ningún tipo de responsabilidad o de compromiso. Pero podemos ver que en conciencia de Krishna es otra cosa. Y esto es muy común. No sé, los que han estudiado con nosotros ya hace tiempo, nosotros hemos descubierto que muchos conceptos en Occidente están como desvirtuados o no los usamos en su medida original esencial. Por ejemplo, el yoga, ¿no? Si vamos otra vez en la encuesta que hagamos en Güemes, si preguntamos a las personas qué es yoga, no creo que muchos digan es el contacto íntimo con Dios, ¿no? Van a decir es un ejercicio, es una gimnasia, tiene que ver con posiciones del cuerpo, van a decir, ¿no? A lo sumo dirán cuestiones de ejercicio de respiración, meditación, pero es muy poco probable que alguien me diga, no, yoga es tu contacto estrecho, directo con Dios, ¿no? Es muy poco probable que suceda eso. Pero descubrimos en el Bhakti Yoga que yoga significa eso, que yoga es la relación, el vínculo íntimo que yo tengo con el Creador. O otro ejemplo clásico, karma, ¿no? En nuestra encuesta de la esquina, si le preguntamos a las personas qué es el karma, el 99% va a decir es mala suerte, es cuando te pasa algo horrible, ¿no? Y descubrimos, leyendo el Bhagavad Gita, que karma no es algo malo. Es mucho apoyo. Hay mucho apoyo cósmico. Es el karma. Es muy bueno eso. Karma significa acción. El karma es una acción.
Y que sea bueno o malo depende de qué tanto conocimiento yo tengo de la acción que estoy realizando. Entonces vemos que en nuestra cultura espiritual, en el Bhakti Yoga, hay una especie como de inversión de conceptos todo el tiempo. Y nosotros creemos que manejamos bien algunas ideas o algunas nociones, pero cuando empezamos a estudiar cosas como el Bhagavad Gita, nos damos cuenta que estamos medio como parados sobre paradigmas falsos. ¿Qué puede hacer por influencia de la tele, ¿no? De la escuela, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera? Pero de algún modo u otro son paradigmas que no responden a la idea original, esencial de ese concepto. Y lo mismo pasa con libertad, ¿sí? Entonces, un buen ejercicio que tenemos que hacer todos si queremos emprender un camino dentro del Bhakti Yoga es empezar a desmenuzar estas ideas y empezar a desechar paradigmas falsos. Porque en base a un falso paradigma, sin miedo, Hare Krishna, somos vegetarianos. Porque en base a un falso paradigma, yo voy a tener una falsa percepción del mundo. ¿No es cierto eso? Por ejemplo, yo tengo lentes, no necesito lentes para ver, para poder ver. Entonces tengo lentes que son transparentes. La idea de estos lentes es que yo pueda ver de la forma más tal como es, ¿no? Federico desde el club, ahí tenemos a Madre Jessica del club, Maja Yogueyo desde el club, hay varios, guarda. Pero si yo usara lentes de sol, los lentes de sol son distintos, ¿no? Entonces tienen un lente oscuro, negro. Y no es lo mismo ver el mundo a través de un lente oscuro, que todo se me opaca, todo se me pone en blanco y negro, que verlos a través de estos lentes de ver o de leer, donde yo veo todo el multicolor, ¿sí? Entonces los paradigmas que nosotros tenemos, o sea, las ideologías que tenemos incorporadas en nuestra psiquis, son los lentes del mundo, son nuestros lentes del mundo. Y nosotros vamos a ver y entender las cosas de acuerdo a las ideas que manejemos. Y si resulta que una de esas ideas no coincide con la verdad, lo que voy a tener es una percepción falsa del mundo. Entonces, es un lindo trabajo filosófico que tenemos que hacer como yogis, de poder desentrañar el mundo, entenderlo. Y ese es uno de los objetivos dentro del Bhagavad Gita, de hecho, ¿no? El Bhagavad Gita, ustedes saben, tiene 5 temas principales. Y uno de esos temas es el mundo, Prakriti, entender el mundo, entender cómo funciona, cómo es, cuál es el objetivo de estar en el mundo. ¿Hay que estar siempre en el mundo o es un lugar donde podemos estar de paso para ascender y ir a otro lado? ¿No? Es muy interesante. Porque hay personas que están convencidas que esto es, ¿no? Y que cuando al final de la vida uno le llega la fecha de vencimiento, es como la nada. ¿Qué hay después de eso? Y no hay nada. Es como un dormir eterno. Hay personas que tienen esa cosmovisión. Pero hay personas que tienen otra cosmovisión. Por ejemplo, el Bhagavad Gita propone otra perspectiva de la realidad. Y que esta es una de quizás infinitas vidas que podemos tener. Es más, la propuesta del Bhagavad Gita es que esto ni siquiera es la vida. Este es el holograma de una vida. ¿No? Ni siquiera es la vida. Es la sombra de una vida. Es el reflejo de una vida. Otro paradigma. Entonces no es lo mismo la persona que encara el mundo pensando que, bueno, son ¿cuánto? 80, 85 años y se terminó. Que una persona que encara el mundo diciendo, ok, después de esto hay más. Y la persona que encara el mundo diciendo que ni siquiera es esta la que va. Que puedo estar en otro lado, mucho mejor que este. Entonces, ¿se entiende este primer punto? Lo importante que son estos ejercicios filosóficos porque nos permiten tener un entendimiento más cabal de la realidad. Y si nos engaña la realidad, si estamos en ilusión, es muy difícil de obtener verdadero conocimiento. Entonces, ese es el primer punto que quería hacer, ¿no? El punto de en última instancia somos filósofos. Estamos filosofando.
Y como filósofos tenemos que tener por lo menos alguna herramienta para poder comprender la realidad. Y una de esas herramientas es esto que estamos haciendo ahora. Nos juntamos a debatir sobre temas. Y en el diálogo estamos intentando profundizar en la verdad. ¿Se entiende ese punto? Entonces, estamos descubriendo, en estas últimas 3 semanas, hemos descubierto que la libertad no es libertinaje. La libertad no es el vale todo, sino que la libertad es algo que implica un alto nivel de responsabilidad, de compromiso. Y si no hay compromiso, no puedo ser verdaderamente libre. Muy interesante. Y un paradigma casi opuesto a lo que la mayoría de las personas cree. Incluso nosotros, hasta hace poco tiempo quizás pensábamos que ser libre era hacer lo que yo quiero. ¿Se entiende eso? Y entonces se me ocurrió leer un verso del Bhagavad Gita, del capítulo número 2. El capítulo número 2 es el capítulo que es el resumen del Bhagavad Gita. Es un capítulo interesante para leer porque es interesante de verdad. Es interesante de leer porque en el capítulo 2 tenés el pantallazo general de los temas principales, ¿no? Recién yo comenté que hay 5 temas principales en el Bhagavad Gita. Y básicamente en el capítulo número 2 se ven esos 5 temas. Y después, si quieren un segundo resumen, es el capítulo 18. El capítulo 18 es casi como otro resumen más del Bhagavad Gita, donde se vuelve a tratar todo lo que se trató. Y en el capítulo número 2 hay un verso que es muy interesante acerca de que cómo la libertad está regulada. Y esto parecería ser... Esto parecería ser una contradicción, ¿no? Es como una paradoja, porque tenemos nuestra idea de libertad donde vale todo. Pero de repente yo les estoy diciendo que ahora la libertad está regulada, ¿no? Es como... ¿Conocen el concepto de paradoja? Paradoja es aquello que es una aparente contradicción. También es como uno de los trucos de la filosofía. ¿No? En el mundo de la filosofía hay muchos conceptos que se denominan paradojas. Y paradoja significa que a simple vista parece que hay dos ideas que chocan, que no es como un círculo cuadrado. No puede haber un círculo cuadrado, ¿no? Son dos ideas que no la puedo congeniar en mi cabeza. Entonces se llama paradoja. Y la paradoja nos obliga a seguir investigando, como a escarbar más, ¿no? Y el Bhagavad Gita, con respecto a la libertad, plantea una paradoja. Porque Dios le dice al hombre que para ser libre necesita regularse. O sea, necesita tener un parámetro para poder ser libre. Y eso es muy raro para nosotros, porque, insisto, ¿no? La idea original que tenemos como de libertad es que no hay parámetros. Si vos me estás planteando la libertad, significa que acá no tengo ataduras, ningún tipo de atadura. O sea, vale todo. Esa es la libertad. Bueno, Dios tiene, gracias a Dios, otra idea, ¿sí? Y Él plantea de que solo hay libertad en el contexto de una regulación, en el contexto de ciertos parámetros, ¿sí? Entonces el verso es el verso 64 del capítulo número 2 del Bhagavad Gita. Yo voy a leer la traducción y después voy a trabajar con ustedes un poquito sobre algunas de las regulaciones que nos ayudan en nuestro ejercicio de libertad, ¿sí? Entonces vamos a leer del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Estamos en el capítulo número 2, intitulado Resumen del contenido del Gita, texto número 64. Esto es Dios hablando, Krishna, y Él dice lo siguiente. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión, y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Lo leo de nuevo. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir
toda la misericordia del Señor. Entonces acá Krishna hace algo muy interesante. Dios está planteando un concepto distinto para nosotros y que existen principios que regulan la libertad. Entonces de repente en el contexto del Bhagavad Gita, la libertad no es un vale todo, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo quiero, sino que es un conjunto de regulaciones que me permite alcanzar un objetivo. Y el objetivo en este caso es la libertad. ¿Se entiende eso más o menos? Los principios después se explican más adelante en otros versos, e incluso se explican en otras obras, como por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Sí? En los Yoga Sutras de Patanjali, lo que hace Patanjali es otorgarle metodología al yoga, al ejercicio. Esa metodología se llama Ashtanga. ¿Sí? Son 8 pasos dentro de un proceso. Y los primeros 2 pasos son Yama Niyama. ¿Sí? Y dentro de cada uno de esos pasos hay 5 componentes o 5 subtemas. ¿Sí? Yama tiene sus 5 temas, Niyama tiene sus 5 temas. Y, por ejemplo, ¿conocen a Indra Devi? La yogini Indra Devi. Ella decía que los 5 temas de Yama y los 5 temas de Niyama eran los 10 mandamientos del yoga. ¿Sí? Porque son 5 y 5, son 10. Y resulta que los 10 mandamientos del Hatha Yoga son muy parecidos a los 4 principios regulativos que seguimos nosotros en el Bhakti Yoga. O los 4 principios regulativos del Bhakti Yoga están incluidos en el Yama Niyama de Patanjali. Muy interesante. Entonces, me gustaría plantearles a ustedes ahora, vimos el tema de la desconstrucción. Tenemos una idea de libertad que no es real, que tenemos que desmantelar y llegar a su origen o a su esencia. ¿Sí? Después tenemos la palabra de Dios, que nos orienta a entender que la libertad no es el vale todo, sino que la libertad en realidad solo se alcanza mediante ciertas regulaciones. Y ahora me gustaría plantearles el tema de, que es algo muy interesante, es ¿cuál es el objetivo de la libertad? ¿Por qué queremos ser libres? ¿Y para qué? Pues es una pregunta filosófica muy válida, porque hay mucha lucha por la libertad, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Nunca vieron el capítulo de Los Simpsons, donde Homero va a la luna? No me digan que no ven Los Simpsons, no se hagan los devotos puros, por favor. ¿Cómo no van a ver Los Simpsons? Todos vieron Los Simpsons, no me careten. Sí, pero eso es la luz. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero es astronauta. El de las hormigas. El de las hormigas. El de las hormigas. ¿No? La barra que salva y después sale en procesión la vara. Ese capítulo. ¿Ves que lo vieron? Sí. ¿Ves que me están careteando? Sí, porque no sé si llega a la luna. No sé, yo no dije que llegara a la luna. Yo dije que se fue a la luna. Cuéntelo. Hay un hormiguero arriba de la nave espacial. Y en todos los líos que hace Homero arriba de la nave espacial, rompe el hormiguero. Y cuando rompe el hormiguero, salen volando 2 hormiguitas. Y hay una frase que es muy popular: libertad. Horrible libertad. ¿No? Porque en el contexto de la hormiga, estar fuera del hormiguero, flotando en gravedad cero, no está bueno, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, claro, ahora es libre, salió del hormiguero, salió del terrarium, ¿no? O sea, ahora puede hacer lo que él quiere. No, y resulta que la hormiga, indefensa, flotando en gravedad cero en el espacio exterior, era mejor estar en terrarium, mejor estar encerrado en el frasco. Y es un planteo filosófico muy válido, porque a veces hacemos exigencias, ¿no? Tenemos nuestras exigencias y pedimos cosas, pero a veces no estamos analizando por qué y para qué. Simplemente parecemos como nenes caprichosos que queremos algo, ¿no? Los que son padres tienen esta experiencia, ¿no? Pasás por una vidriera, quiero, oh, se lo compras y a los 3 minutos no lo tiene más. O sea, lo tiró, lo dejó, ya está, listo. Era simplemente el quererlo. Cuando lo alcanzó, ya no tiene el sabor, ya se le perdió el sabor. Y a veces nosotros como adultos hacemos lo mismo, ¿no? Exigimos, pedimos, y cuando llegamos a ese punto no le estamos como encontrando el sabor.
es porque hay algo que tenemos que entender, y esto es un planteo filosófico interesante, y es diferenciar entre libertad de y libertad para. ¿Sí? Hay una libertad de ciertas cosas, nos liberamos de ciertas cosas, para tener la libertad para hacer ciertas cosas. Si esos dos pilares no están firmes, o sea, no están claros en mi cabeza, entonces por más libertad que yo tenga, nunca voy a estar satisfecho. O sea, me pueden dar toda la soga que yo quiera, toda la soga que yo quiera, pero nunca voy a encontrar la razón de ser de esa libertad. E incluso voy a estar en situaciones de libertad sufriendo más de cuando no estaba en libertad. Entonces tenemos que empezar a entender que hay libertades hay cosas que me liberan de ciertas situaciones. Y hay cosas que me liberan para alcanzar ciertas situaciones. Y para nosotros, los Bhakti Yogis, eso lo tenemos bastante fácil, porque se llaman los principios regulativos. ¿Sí? Gracias a Dios, dentro de nuestro proceso, eso ya está dado. No tenemos que esforzarnos a intelectualizar demasiado. Para aquellos que vienen de hace poquito tiempo, en nuestras vidas diarias domésticas, los devotos, hacemos ejercicios espirituales donde regulamos nuestra vida, nuestra alimentación, nuestra sexualidad, nuestro comportamiento. ¿Sí? Y esos son los pilares que me liberan de y me liberan para. Entonces, si no les molesta a los devotos mayores, que esto ya seguramente lo escucharon 10 millones de veces, me gustaría hablar sobre los principios regulativos. Los principios regulativos como tecnología espiritual. ¿Sí? Que también parece una contradicción, ¿no? Cuando yo digo tecnología espiritual, es como que quizás no nos entra en la cabeza esas dos cosas al mismo tiempo. Pero en realidad, como hay tecnologías materiales, también hay tecnologías espirituales. Tecnología significa es una técnica al servicio de una ciencia. Tecnología. Tecno, herramientas, instrumentos. Logía, ciencia. Conocemos, por ejemplo, el bisturí. No es una tecnología. No está al servicio de la medicina. ¿No? O el telescopio. ¿No? Telescopio. Un instrumento al servicio de la astronomía. Y hay mucho, ¿no? El tenedor, el auto, las cámaras, ¿no? O sea, cientos y cientos de artefactos y de aparatos, herramientas que nos permiten avanzar en ciertas áreas de la ciencia. Y como nosotros entendemos al Bhakti Yoga como una ciencia espiritual, entonces es lógico que nuestra tradición también tenga sus tecnologías. Algunas de las tecnologías ya las conocen, es la meditación, por ejemplo. La meditación es una tecnología. Es una herramienta, es un instrumento que me permite profundizar en la ciencia del Atma Tattva, la ciencia del ser, del autodescubrimiento. El ayuno es una tecnología, ¿no? El Sadhu Sangha, esto que estamos haciendo ahora, juntarnos, asociarnos entre espiritualistas y trascendentalistas, es otra tecnología, es otro instrumento, otro vehículo para poder profundizar en la ciencia del alma. Pero específicamente, cuando hablamos de principios regulativos, el Bhagavad Gita, y de hecho los Yoga Sutras también, plantean cuatro tecnologías que me permiten liberarme de y liberarme para. ¿Sí? Entonces, principio regulativo, eso también es algo que me gustaría aclarar, porque es una palabra compuesta, ¿no? Principio significa algo trascendente, es un valor. Un principio es algo que no puede medirse de acuerdo a los cánones materiales. Por ejemplo, uno no puede entrar a un negocio y decirle a una persona, ¿me das 3 kilos de buena voluntad? No se puede. Pero sabemos que la buena voluntad existe. Todos tenemos experiencia de
de buena voluntad, cuando alguien tiene buena voluntad para conmigo, o cuando yo tengo buena voluntad para con algo. Pero no lo puedo adquirir y no lo puedo medir materialmente. Es algo que tengo que desarrollar en contacto con lo trascendente, porque todos los principios y todos los valores no son de origen terrestre, son de origen espiritual. Sabemos que son de origen espiritual, ¿por qué? Porque no se pueden medir materialmente. Es otra vez, dame 3 kilos de buena voluntad, no te lo puedo dar, porque no se puede. ¿De qué color es la buena voluntad? ¿Cuánto pesa la buena voluntad? O sea, no lo podemos medir materialmente. Entonces, como no lo podemos medir materialmente, automáticamente es trascendente, ¿no? Entonces ese es el principio. Y después tenemos la regulación. Y la regulación sí es una técnica material, ¿sí? Entonces, el principio regulativo es la bajada a tierra de un valor espiritual. Y yo, ejecutando algo sencillo en este plano terrestre, voy a poder acceder hasta esa cima trascendental. ¿Se entiende eso? Por eso le decimos principios regulativos, porque hay una combinación de lo mundano y de lo sublime. Y yo, haciendo un pequeño ajuste en lo material, voy a poder elevar mi conciencia hasta lo espiritual. Entonces, el primero que nosotros planteamos es el principio de Daya, de la misericordia. Entonces, ese es el principio, ese es el valor. Ser más misericordiosos, más compasivos. Y la regulación es no comer carne, es volvernos vegetarianos, veganos, a elección de cada uno. Es relativamente fácil de hacerse vegetariano en el siglo XXI, ¿no? Quizás en otras épocas, en otros momentos, en otras sociedades quizás sea más complejo. Pero la realidad es que viviendo en Mar del Plata, en el 2021, no hay mucho rollo para ser vegetariano. Hay restaurantes vegetarianos, hay restaurantes veganos, hay 8 dietéticas por cuadra. Mar del Plata es la capital nacional de la dietética. Por Dios, yo vivo cerca de la calle Córdoba. En Córdoba hay cuadras donde hay 3 dietéticas por cuadra. O sea, es imposible no ser vegetariano. O sea, no hay ningún tipo de sufrimiento en ser vegetariano hoy en día. E incluso vas a comer a cualquier restaurante que no es vegetariano y tienen un apartado vegano, vegetariano en la carta, ¿no? O sea, hay ferias veganas todos los fines de semana, o sea, ya está, no hay que sufrir más. Entonces hago un pequeño ajuste en mi comportamiento, en mi gastronomía, me libero de un montón de problemas, me libero de problemas de salud, me libero de problemas karmáticos y obtengo una libertad para ascender a otro plano de existencia, a un plano de misericordia, compasión, amor, ¿no? Otro ejercicio que podemos hacer. Satya, veracidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos el principio de la veracidad, la honestidad. Para nosotros es muy importante la honestidad. De hecho, Bhaktivinoda Thakur, que es uno de los maestros de nuestro linaje espiritual, él básicamente decía que el único requisito para la espiritualidad es la sinceridad. Si la persona no es sincera, por más que ejecute rituales y ceremonias, y por más que parezca un erudito, y por más que esté mucho tiempo transitando un camino religioso, no está ni siquiera cerca de llegar a la meta. El principio básico para el avance espiritual es la sinceridad, satya. Y nosotros tenemos una tecnología muy sencilla para la sinceridad, y es abandonar los juegos de azar, las apuestas. Muy sencillo, ¿no? No poner más dinero en una especie de ruleta fantasiosa donde yo doy $1 y gano 8 millones. ¿No? Deja de especular a ese nivel. Y lo podemos trasladar a otras cuestiones, ¿no? La especulación no es que todo termina si entro o no entro al negocio de la lotería. La especulación es a todo nivel. Es como lo que hablábamos recién de la no violencia. La no violencia no se termina en el plato. Eso lo tenemos que después ampliar, trasladar a otras situaciones de mi vida doméstica. Yo tengo que tener un relacionamiento no violento con los demás. Tengo que tener una psicología no violenta, ¿sí?
pero por lo menos vamos a empezar por el plato, vamos a empezar por un lugar. Y con la veracidad lo mismo, vamos a empezar por dejar de especular, de dejar de poner poquito de mi parte y pretender mucho a cambio. ¿No? Vamos a empezar a nivelar la cuestión costo-beneficio. ¿Qué tanto yo quiero absorber del universo y qué tanto yo estoy dándole al universo? ¿Cómo querer desafiar un poco la ley del karma? Sí, claro. Sí. Sí, la especulación es eso. La especulación, por supuesto, es dejar de zarasear respecto a un montón de cosas y no aportar cuando uno no sabe. Eso también es una forma de no especular, tipo, mira, para vos no sé, no tengo ni idea de esto. Pero otra forma que es un poco más sutil y que a veces lo hacemos todos, es que queremos como desafiar el orden natural. Y es como, claro, es como jugar medio a las escondidas con el karma. Y no se juega a la escondida con el karma. El karma te va a encontrar siempre. ¿Sabes? La acción y reacción, por más que me meta bajo la cama, me encierre en el closet, me va a llegar igual. Entonces ahí está, ¿ves? Es muy interesante lo que dice Madre Mahasundari, porque es eso. Fíjense como algo muy pavote, dejo de jugar al kini, es bastante simple. Después se traslada a cosas mucho más profundas. Che, estoy trabajando con las leyes del cosmos ahora, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces Satya, veracidad, ¿no? Se desarrolla. Entonces, por ejemplo, yo dejo de jugar a la lotería. ¿Me libero de qué, por ejemplo? ¿De qué me estoy liberando? De perder tanto dinero. De perder guita, por ejemplo, ¿vale? De poner plata y poner, porque sabemos, ¿no? No sé si ha habido estudios, porque el juego es una enfermedad, es una adicción. Se llama ludopatía. Y se estudia psicológicamente, ¿no? Porque hay estudios psicológicos sobre la ludopatía. Y incluso hay estadísticas, ¿no? Y las personas que realmente ganan en los juegos de azar, el porcentaje es ínfimo, pero es el 0,0000001%. No le ganás nunca al sistema, el sistema siempre te va a absorber. Pero hay una ilusión, una fantasía de que el próximo es el mío, en el próximo sale, ¿no? Y nunca vas a recuperar todo lo que pusiste toda tu vida. Pero vos Y los estás... que ganan son los que por la ley del karma tienen... Les corresponde ganar. O sea, si no te da el karma no vas a ganar. No vas a ganar. Ahí está. Entonces, ¿de qué me libero? Me libero, por ejemplo, de gastar dinero. Me libero, como dice Madre Mahasundari, de estar al choque todo el tiempo con la naturaleza material. ¿No? Me libero de chocar todo el tiempo con lo inevitable, materialmente hablando. Sí, de sufrir cada vez. De sufrir, claro. Y genera ansiedad. Ansiedad, ¿no? Uf. Las personas que realmente son adictas al juego la pasan muy mal. Y pierden Sí. todo. Pierden todo pierden. La casa, o sea, pierden todo. Es una enfermedad, es una adicción. Entonces me libero de toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Y me libero para Desarrollar sinceridad. ser más sincero, más honesto conmigo mismo. Y entender, este es mi lugar en el mundo. Esta es mi cuota. ¿No? No está mal esforzarse por más. Pero una cosa es esforzarse por más y otra cosa es querer engañarle al universo para obtener más. Son dos cosas distintas. También puede ser como una situación de más autosuficiencia. Claro. Esto es lo mío, esto es lo mío. Y con mi precario esfuerzo personal, hasta acá llegué. Y esto es lo que tengo. Y Perdón, es Está como bien. aceptar lo que le corresponde a uno. aceptación, ¿no? Ahí, ven como dejo ciertas cosas atrás y como dejé cierto lastre, ahora me estoy elevando a otros lugares de conciencia. Eso es el ejercicio de la libertad, el verdadero ejercicio de la libertad. Porque si no soy como la hormiga flotando en el espacio. ¿Entendés? ¿Para qué me sirvió liberarme? Tengo que entender qué es lo que estoy dejando y qué es lo que estoy obteniendo. Y hacer la evaluación racional si eso es lo que yo realmente quiero. ¿Yo quiero dejar esa adicción para ser realmente libre? Hay personas que sí, hay personas que no. Pero tenemos que hacer ese ejercicio, porque si no, no somos
verdaderos espiritualistas. Nos estamos como dejando llevar por la corriente, ¿se entiende? Por la presión social, por los medios, etcétera, etcétera. Tenemos que individualmente determinarnos. Ser autosuficientes, como plantea Madre Govinda Lila. Ser autosuficiente también es un concepto muy amplio, no es simplemente cosechar en mi huerta. Ser autosuficiente, hay muchas formas de ser autosuficiente. ¿Voy a ser autosuficiente en el conocimiento, por ejemplo? ¿O voy a creer todo lo que me dicen los medios, por ejemplo? Cualquier cosa que se tuitea es automáticamente una realidad absoluta, o puedo hacer el ejercicio de ver si eso es verdad o no es verdad. Eso también es autosuficiencia intelectual, por ejemplo. ¿Todo el conocimiento es conocimiento? ¿Todo el conocimiento es válido? ¿O de repente tengo que evaluar qué cosa es cierta y qué cosa es mentira? Fíjense, lo único que hice fue dejar de jugar al Kini. Dejé de jugar al Kini y mirá dónde estamos llegando. A ver si puedo pensar por mí mismo o no. Hay una libertad de y hay una libertad para. ¿Se entiende eso? Saucha, limpieza. Otro principio que nosotros ejercitamos. En nuestra tradición, lo que se recomienda es para la limpieza, la tecnología básica es regular mi sexualidad. Dejar de ser tan promiscuo sexualmente. En la regulación de mi sexualidad, yo me empiezo a limpiar. Hay una limpieza muy básica, que es la física, ¿sí? Que tiene que ver con, no solamente, bueno, somos todos adultos, creo que todos hemos tenido experiencia con el sexo, ¿no? Hay fluidos, hay cosas, ¿no? No solamente soy más limpio materialmente, sino que también hay una limpieza emocional interna. Porque si yo soy una persona promiscua, significa que yo soy una persona que abusa de los demás. En distintos grados, ¿no? Puede ser que no golpee a nadie, pero que le estoy absorbiendo su energía para mi propio placer egoísta, seguro. ¿Sí? Y eso es promiscuidad. No soy fiel, no soy casto. Simplemente soy como un vampiro energético. Quiero quitarle la energía vital a los demás. Y picoteo acá, picoteo allá, y no estoy evaluando, no estoy siendo responsable emocionalmente. Estoy usando y descartando, pero resulta que estoy usando y descartando personas, con sentimientos, con emociones, con apegos, con realidades, y yo simplemente estoy interactuando con esa gente como si fueran cosas. ¿Sí? Eso es sucio, eso es promiscuo. Entonces, en la regulación de nuestra sexualidad, ¿de qué me libero, por ejemplo? Libertad de, a ver, ¿de qué? Ensalada de karma. Ensalada de karma, esa es una muy buena. Enfermedades, ¿no? La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual solo existen por situaciones de promiscuidad. Enfermedades también de la mente. Enfermedades emocionales, psicológicas, ahí está, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces fíjense que la limpieza también tiene muchos niveles. Yo todos los días me puedo levantar y dar una ducha, es un nivel de limpieza. Pero si yo estoy pulcro por fuera y estoy mugriento por dentro, la limpieza no es completa. Yo tengo que estar limpio por fuera, limpio por dentro. ¿Sí? Entonces me libero de la suciedad mental, me libero del karma, me libero del abuso, y me libero para tener relaciones sanas. Para empezar a tener relaciones sanas. No las relaciones tóxicas que tenía antes, que te uso, a ver, ¿quién está libre hoy? ¿No? ¿Quién no me bloqueó de WhatsApp todavía? Eso no es sano, no te puedes relacionar. Eso no es sano. Es completamente tóxico. A ver quién está disponible, quién está online, quién está online hoy. ¿No? Es una locura tratar a las personas de esa forma. Entonces me libero para tener relaciones más sanas. ¿Y por qué necesito tener relaciones más sanas? Porque si no, nunca llego a Dios. Porque yo tengo un yoga, tengo una relación con Dios. Y si yo estoy acostumbrado a abusar de las personas, también voy a querer abusar de Dios.
Y cuando yo quiera abusar de Dios, ¿ustedes creen que abusando de Dios se llega al reino de Dios? No. No, no vamos a llegar nunca. Entonces, si no podemos ni siquiera sanar los relacionamientos mundanos entre nosotros, ¿cómo pretendemos tener un relacionamiento sano con el Ser Supremo? Es virtualmente imposible. Entonces, fíjense qué pavada, ¿no? De qué ajuste de comportamiento tan minúsculo puedo obtener un beneficio tan elevado. Y la última, tapa. Tapa significa austeridad. Y voy a aclarar la palabra austeridad porque si hay una palabra que no gusta en Occidente, es la palabra austeridad. Austeridad es aquel ejercicio voluntario que yo emprendo para obtener un resultado mayor. Por ejemplo, voy a la universidad y este fin de semana no voy a salir con mis amigos porque el lunes tengo un parcial. Y quiero priorizar mi estudio, que es mi puerta al futuro, es mi profesión, es la forma en que voy a autorrealizarme socialmente, es quizás la manutención de mi familia en el futuro, en vez de salir de joda con mis amigos, que es algo que se termina en 3, 4, 5 horas. Eso se llama austeridad. Y eso es algo que también tenemos que hacer nosotros como espiritualistas, empezar a evaluar dónde voy a poner las fichas. ¿Sí? Porque si tengo las fichas desparramadas por todo el tablero, se vuelve medio difícil de jugar el juego. Ahora, si yo enfoco, si yo priorizo, entonces hago pasos de avance. Entonces, eso es la austeridad. O, por ejemplo, durante este mes voy a hacer dieta. ¿Por qué? Porque, como decía Nadir, me siento mal, me siento pesado. La verdad que no me siento cómodo, no me siento bien. Necesito comer otra cosa, no sé, tomar más agua, no sé, algo tengo que hacer. Y es una austeridad. No sé, ¿alguien hizo dieta alguna vez? ¿La pasaron bien? No, es horrible. Es una austeridad. Pero el resultado nos gusta, nos atrae. Es como el gimnasio, ¿no? Vas al gimnasio, el primer día es horrible, la primera semana es horrible. Te duele todo. No, y volvés a tu casa, no te puedes ni mover. Pero el resultado es lindo, te atrae. Entonces estás dispuesto a sacrificarte voluntariamente para obtener un resultado mayor. Eso es tapa. Y nosotros lo bajamos a tierra con no drogarnos, no intoxicarnos. Nos abstenemos de marihuana, cocaína, alcohol, tabaco, drogas, alucinantes, alucinógenos, ¿no? Intoxicantes. Esa es nuestra austeridad. Pero en esa austeridad ¿qué obtenemos? Lucidez. Lucidez, por ejemplo. Sobriedad. Sobriedad. Un poco más de amor propio. Un poco más de amor propio. Exacto. No me abuso a mí mismo. No me daño a mí mismo. Respeto al cuerpo. Respeto a mi propio, al vehículo que me está transportando en esta experiencia que estoy teniendo. Entonces, ¿me libero de qué? Si yo dejo de consumir drogas, ¿de qué me libero, por ejemplo? De una adicción. Me libero de una posible adicción. De ilusiones también. Me libero de una ilusión. No sé si ustedes tienen experiencia, pero el mundo se ve bastante distinto. Bajo ciertas influencias. ¿No? Bastante distinto se ve. Otra que los lentes de colores, ¿no? Se ve bastante distinto. ¿Es real? No, es una ilusión. Y nos damos cuenta que es una ilusión cuando a los 40 minutos, a la hora, a la mañana siguiente, me doy cuenta que eso no era el mundo real. Fue una burbuja de artificialidad que creé durante un momento. Y después crees más de esa burbuja. Y ahí empieza la adicción. Y sabemos que la adicción es una enfermedad. Entonces, ¿está bueno estar enfermo para sostener una mentira? Es una locura. O sea, te pones a pensar, ¿qué estoy haciendo? Entonces me libero de todo eso. Y me libero para... ¿Cuál sería los beneficios de la austeridad? Tapa. Desarrollar buenas cualidades, más o menos, ¿no? Conectar con la realidad. Conecto con la realidad, también desarrollo buenas cualidades. Me hago más fuerte.
porque para conectar con la realidad se necesita Me hago más fuerte. ¿Por qué? Porque primero, si tengo que conectar con la realidad, si soy medio blandengue, Sí, no. el tsunami me pasa por encima, ¿no? Tengo que estar guerrero espiritual, ¿no? Arjuna. Arco, espada, ¿no? Tengo que estar bien cimentado. Entonces me hago más fuerte para enfrentar a la realidad, me hago más fuerte en mi voluntad, en mi fuerza de voluntad. Un enorme problema que tiene la sociedad, ¿no? ¿Conocen al filósofo? No es filósofo, es un psicólogo, Jordan Peterson, ¿no? Bueno, les recomiendo, muy interesante. Él dice que uno de los grandes problemas sociales contemporáneos es que tenemos una civilización blandengue, con poca fuerza de voluntad. Y ya no como individuos, como colectivo, como cuerpo social, ¿no? Porque si hay un individuo, si hay, no sé, una oveja negra, bueno, está bien. Pero si el grupo ya sucumbe, todo el conjunto sucumbe, es bastante más peligroso. Entonces necesitamos ejercitar nuestra determinación, nuestra fortaleza interior. Y nosotros lo hacemos con tapa, con esta austeridad de no consumir drogas e intoxicantes. Entonces se entiende esto de la regulación. Ser libre no es gratis. La libertad tiene un precio. Y el precio es mi responsabilidad, mi compromiso. Ese es el precio de la libertad. No viene gratis la libertad. Y solo en esa regulación, fíjense, por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Si hago esos ejercicios, si me responsabilizo de esa forma, me llueve toda la caridad, toda la bondad, toda la gracia del Señor. Automático. ¿Por qué? Porque ya no estoy vibrando en el plano de mundano de la toxicidad. Estoy elevándome hacia Él. Y como me estoy elevando hacia Él, Él reciproca conmigo. Krishna dice, ¿no?, en el Bhagavad Gita, les preservo todo lo que tienen, les doy todo lo que falta. Muy interesante. Todo lo que hicieron, sus méritos, yo se los cuido, son suyos, te los banco, y te doy todo lo que te falta. Muy interesante. ¿Se entiende? ¿Hay algún comentario, alguna duda o algo? ¿Alguien quiere decir algo sobre estos puntos? Si no, iríamos cerrando por hoy. ¿Qué hora es? Y 12. Dar para dar también la ayuda al otro ser. Por ejemplo, ayudar a una institución, en este caso, por ejemplo, acá, dar alguna contribución para que pueda desarrollarse. O sea que yo también me dedico hacia el otro, pero a través de algún medio, dando algo. Porque si no doy nada, no ni una tapa. Sí, es una forma, sí. Krishna dice en el Bhagavad Gita que Krishna habla sobre la donación en el Bhagavad Gita, sobre el dar. Se llama yagya. Dar. Y en realidad esa es la esencia de la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad es dar, que es lo opuesto a la materialidad o el materialismo, que es tomar o absorber, ¿no? Todo lo material nos chupa energía, mientras que todo lo espiritual da energía, ¿no? Son como el yin y el yang. Pero en esto del dar, Krishna también le hace algunas aclaraciones a Arjuna, porque Krishna le recomienda hacer donaciones a Arjuna. Pero le aclara de que esas donaciones pueden ser en distintos niveles de conciencia. Por ejemplo, hay donaciones en tamas, en la ignorancia. Hay donaciones en rayas, en la pasión. Y hay donaciones en sattva, en la bondad. Entonces, a priori es bueno donar, es bueno dar. Siempre es bueno dar. Pero en la medida que vayamos como también refinando nuestra conciencia, vamos a poder como empezar a percibir estos hilitos que hay en el universo. Y de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, damos desde la plataforma que podemos. Krishna recomienda dar, por lo menos dar en bondad.
Si uno puede dar directamente a la Suprema Personalidad, mejor. Pero hay personas que no pueden. Entonces es bueno que donen, por lo menos en bondad. ¿No? Pueden ayudar a un hospital o pueden hacer algún tipo de ejercicio de caridad. Eso da sukriti, da créditos espirituales a futuro. Quizás no sirva como proceso de emancipación en esta vida, pero sí va a posicionar a la persona para que en otras experiencias terrenales pueda hacer ese contacto con la espiritualidad. Sí, sí. Krishna dice en el Bhagavad Gita, no hay que desalentar a las personas de su trabajo. No le dice eso a Krishna, a Arjuna. No hay que desalentar a las personas. Si una persona no le gusta conciencia de Krishna, pero le gusta darle de comer a los perros en Plaza Mitre, bueno, que dé de comer a los perros en Plaza Mitre. Ese no es el proceso de emancipación para esta era. Pero quizás dentro de unas vidas, esas buenas acciones ubiquen a la persona en una situación donde sí pueda hacer yoga con Dios. Entonces sí, estamos de acuerdo, hay que dar. Estamos de acuerdo. El Sukriti es así de karma. Sí, es trae karma. Eso, ¿no? Es karma. Trae eso, trae Sí. como una buena posición. Claro. Sí, Y sí, eso tal es lo cual. que le va a dar la posibilidad de continuar. Y le da la posibilidad de continuar, claro, claro. Entonces, supongamos, porque hay mucha buena gente en el mundo. Yo he tenido muchos debates sobre esto, con muchos devotos. Y la realidad es que hay mucha buena gente en el mundo, muchísima buena gente en el mundo, pero no necesariamente son espirituales, son buenos. Y el Bhagavad Gita nos explica que hay una diferencia entre la bondad y la espiritualidad, ¿no? Hay una diferencia entre sattva y la trascendencia. Entonces, es bueno ser bueno. Y como dice Krishna en el Bhagavad Gita, no hay que desalentar a nadie de ser bueno, ¿no? Imagínense que viene una persona, yo pago mis impuestos siempre, y vos digas, Estás reapegado. estás reapegado, pero vos. A pagar impuestos. ¿Entendés? O que venga una persona y diga, yo a mis hijos los recontra quiero. Estás en Maya. ¿Sí? Son como los palitos en el río, se juntaron en esta vida y en la vida que viene. O sea, no puede decir eso a una persona. ¿La escuchaste esa de palito en el río? Sí, devotos, por favor. No, estamos juntos porque ahora la corriente nos trajo y en la próxima vida. ¿Cómo le vas a decir a una persona que no es bueno quiere a sus hijos? ¿Vale? Ahora, puede no necesariamente ser espiritual. O sea, pueden tener una buena relación desde lo material, pero no necesariamente están desarrollando espiritualidad ni el padre ni el hijo. ¿Sí? Yo sé que a veces es medio chocante esto. O trascendencia. ¿sí? Claro, a veces es medio chocante porque nosotros estamos muy acostumbrados a que lo bueno sea sinónimo de espiritual. Porque venimos de tradiciones judeo-cristianas, donde básicamente lo bueno se plantea como un sinónimo de espiritual. Pero el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y nuestra tradición en particular hace una diferenciación entre lo materialmente bueno, que es bueno, y lo espiritual. Entonces, claro, entonces yo hago cosas buenas en esta vida, recibo créditos buenos del universo. Entonces, como todo es bueno, me estoy ubicando cada vez en una posición materialmente mejor y por una cuestión natural de que estoy ascendiendo, en un momento hago el clic y conecto con Dios. Entonces, por eso es bueno, por eso no hay que desalentar a las personas de que hagan donaciones o que hagan trabajo de caridad, no hay que desalentarlas o que críen bien a sus hijos, no hay que, ¿cómo vas a desalentar eso? Eso es buenísimo. Pero si querés como darle una vueltita de tuerca, por lo menos tenemos que entender que no es necesariamente espiritual. O sea, yo sé que puede sonar medio chocante y medio feo, que lo que somos padres, ¿no? Que te digan, sí, estás criando bien a tu hijo y eso no es espiritual, puede ser medio como... Pero hay personas que crían a sus hijos y no están haciendo un servicio. Están criando bien a sus hijos. Y otras personas que están criando bien a sus hijos y sí están haciendo un servicio a la Suprema Personalidad de Dios. A veces me pasa con... No quiero ser mala persona, pero yo, por ejemplo, nosotros tenemos con mi familia un emprendimiento de gastronomía vegana. Pero nosotros no consideramos que ese sea un servicio. Ese es mi trabajo.
Vos me pedís una torta, yo te la cobro, no te estoy dando de onda. O sea, ¿esa torta es prasadam? Sí, es prasadam, porque yo soy un devoto y todo lo que sale de mi casa está ofrecido al Señor. Pero yo no puedo decir que porque vendo tortas veganas estoy haciendo servicio a la congregación. O sea, yo vendo tortas veganas, prasadam, para pagar el alquiler, para poner comida sobre la mesa. Mis servicios yo tengo otros servicios, hago otros servicios Sería para... como en todo lo que hagas, ¿Cómo? como el verso, todo lo que hagas. Sí, yo lo ofrezco, está todo ofrecido. O sea, la torta está ofrecida, el dinero está ofrecido, está todo ofrecido. Pero bajo ningún punto de vista yo puedo decir que la venta de tortas o budines de mi casa sea un servicio. Es mi trabajo. Similarmente, hay personas que crían a sus hijos muy bien y son actores sociales ejemplares, pero no necesariamente son espiritualistas. Es medio chocante a veces para nosotros eso. Ni hablar para las personas en general, ¿no? Pero a veces nos cuesta hacer ese quiebre, porque estamos muy acostumbrados a otra forma de pensar. A que lo bueno es espiritual. A que lo bueno es espiritual y que con tal de si le pongo tilak a todo, ya eso es... Pero es como el trampolín a lo espiritual. Por eso, ahí está, es eso. Por eso no hay que desalentarlo. No hay que desalentarlo porque esa persona en un momento, haciendo esos trabajos de caridad, va a llegar a donde tiene que llegar. El problema en realidad, esa es mi humilde opinión, pasa por otro lado, que son personas que ya están haciendo un ejercicio espiritual, quieren volver hacia un trabajo social caritativo. ¿Se entiende? O sea, es como es medio como que ya estás en la secundaria, pero querés volver a la primaria. No sé si está tan bueno. Como por ejemplo, no entendí. Claro, por ejemplo, no sé, nosotros somos espiritualistas. Entonces, por ejemplo, yo le quiero dar a un hospital, por ejemplo. ¿Qué llevaríamos nosotros a un hospital? Prasadam, ahí está, listo. Entonces no estás retrocediendo, estás dando y la plusvalía de la espiritualidad. O sea, si yo voy al hospital y solamente doy algo, no sé qué yo, lo que sea, solo doy algo, no sé, juguetes. Y pero si eso fue ofrecido a Krishna, Ahí está, pero vos estás pensando como un devoto. me doy juguetes, pero ya ofrecí. Perfecto, y eso es perfecto, eso es perfecto, eso es perfecto, eso es perfecto. Claro, es prasadam también. Porque es prasada. Pero a veces pasa que queremos como introducirnos como en luchas sociales y en cosas que no son específicamente yoga. Por ahí como luchar por el activismo vegano o darle de comer a los perritos en la plaza. Claro, o sea, nosotros, Prabhupada lo dijo muchas veces, el objetivo no es ser vegetariano, el objetivo es ofrecer los alimentos. Nosotros somos vegetarianos porque Krishna solo acepta alimentos vegetarianos. O sea, nosotros modificamos nuestra gastronomía para alinearnos con la gastronomía suprema.